Buenas noches, que Dios te bendiga a todos. Qué privilegio poder una vez más compartir la palabra del Señor. Y bueno, como siempre uno está dispuesto y abierto a lo que Dios tiene para darnos en este tiempo. ¿Y qué preparar para esta noche? ¿Qué compartir? Decía, Señor, dame la dirección. Y lo titulé así, ¿qué es la vida? A este mensaje. Un breve mensaje, ¿no? ¿Qué es la vida? Cuando uno empieza a investigar, a recorrer algunos escritos, dicen muchos autores que una vida sin propósito y sin dirección no merece la pena ser vivida. Algunos dicen eso. Es verdad, cuando uno no tiene propósito, no tiene planes, ¿a dónde va? Otros dicen que la vida es una escuela del continuo aprendizaje. Siempre estamos pasando o entrando en una etapa de prueba y somos examinados y probados por Dios. Y en función de cómo nosotros respondemos a esa prueba o calificamos, es donde pasaremos a un siguiente nivel. Porque eso hace la prueba. Fortalece nuestro entendimiento, nuestra capacidad, vemos cómo estamos parados, en quién hemos creído, qué es lo que pensamos. Cuando vivimos una etapa de prueba, de dificultad, es donde nos damos cuenta de cómo estamos y qué es nuestro temple, cómo procede ante esa situación. Y si decimos ser quienes somos, aquellos que somos hijos de Dios, se ve bien cómo se produce nuestra fe, cómo se activa. Si estamos confiando en lo externo o si esto es la capacidad de superarlo de manera interna, provocando en mí un grado de fe que solamente Dios lo puede provocar por medio de su Espíritu Santo, que hace que nosotros podamos sentir, a pesar de la situación, un gozo, porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nuestra mirada está fuera del enfoque de Dios, verdaderamente podemos de alguna manera no calificar para ese momento, para el siguiente nivel. Y la palabra de Dios dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando nosotros nos conducimos a través de las pruebas y desarrollamos nuestro potencial en ese ejercicio de fe, es donde verdaderamente Dios nos examina y nos lleva a otro nivel de crecimiento espiritual. Tenemos la oportunidad de elegir, de decidir lo correcto o no. Tenemos libre albedrío, pero eso depende mucho de la sabiduría que nosotros tengamos. La Biblia habla al respecto cuando dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Otra cosa que dice Santiago en cuanto a la vida, que es el título del mensaje, en el capítulo número 4, versículo 13, en adelante, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es la vida? La pregunta ahí. ¿Qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. ¿Qué cosa, no? Cuando escribe el autor de esta epístola a Santiago, él ve la mirada retrospectiva acerca de la situación en la cual estos pensaban de esta forma. Estas personas se jactaban de alguna manera de planes definitivos para todo un año, pero no tenían la seguridad de nada, de ninguna manera, ni siquiera del día siguiente. ¿Por qué? Porque somos tan vulnerables en esta vida mortal que a veces no nos damos cuenta en nuestra soberbia humana de que estamos limitados y que solamente Dios puede llegar a tener el control de nuestras vidas. El hombre no tiene el control de ninguna manera.
sobre la vida, solamente Dios lo tiene. Y estamos en las manos de Dios. A veces, en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra manera de pensar, hace que nosotros provoquemos y hagamos grandes cosas, pero nos creemos. Pero cuando llega la realidad del poder de la vida, solamente hay un autor de todo eso, que ese es nuestro Dios. Ese es el que hace que bajemos todos los niveles de soberbia sobre lo que pensamos de nosotros mismos. Por eso, hermanos, el Señor tiene un plan para nuestras vidas. Cuando uno lee las Escrituras, encuentra verdaderamente el verdadero sentido de la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios te quiere ofrecer? ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? Cuando uno recorre los escritos, por ejemplo, en el Salmo número 128, podemos ver la bienaventuranza del que le teme a Dios. Pero no habla de un temor de miedo, sino que habla de un respeto dirigido hacia Dios, de quién es el creador, de aquel que es el autor de la vida. Y dice en este Salmo número 128, en el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mirá si tiene un plan Dios para tu vida y para la mía. Cuando le seguimos, cuando le tememos, cuando le buscamos, cuando lo amamos con todo nuestro corazón. El plan de Dios no lo extraemos de nuestro propio conocimiento, sino que el plan de Dios lo extraemos de la misma palabra de Dios. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Es la palabra de Dios que se instala en nuestro corazón y hace que nosotros pensemos distinto y le demos un giro distinto a nuestra vida. Ese es el eje que transforma en nuestros corazones. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios fiel. Cuando usted hace una promesa a Dios, debe ser usted fiel también. Camine con Dios, porque ese es el mejor consejo que Dios y las Escrituras nos dicen a nosotros como pueblo, como humanos, como personas. Y si queremos lo mejor, tenemos que caminar con Dios. Este salmo que yo recité recién, que es el número 128, este salmo se lo conoce como el cántico gradual. Ustedes saben que en las Escrituras, en los salmos, hay una serie de salmos que son 15, a partir del número 120 al 134. Estos eran unos salmos que eran dirigidos cuando el pueblo de Dios se dirigía hacia Jerusalén. Se los llaman los cánticos graduales, o el peregrinar de los cánticos. A medida que ellos iban llegando al lugar santísimo para adorar a Dios, tenían una parada y cantaban y adoraban a Dios por medio de estos salmos. Y recitaban las promesas que Dios tenía para ese pueblo. ¡Qué tremendo! ¡Qué conciencia que había de alabanza hacia Dios! Estos recitaban todo este pueblo de Dios cuando ellos se dirigían de alguna manera gradualmente hacia Jerusalén. Especialmente en las tres fiestas que ellos tenían muy importantes, que era la de Pentecostés, la Pascua, ¿no es cierto? Y cuando ellos ejercitaban ese tipo de cosas. Por eso se los llama cánticos graduales o cánticos escalonados. Y son 15, recuerden, desde el capítulo 120 hasta el 134. El pueblo de Dios pasaba por distintas pruebas. Y en este peregrinar invocaba el nombre del Señor, declarando la grandeza de nuestro Dios, y por eso recibían la fuerza, la fortaleza de parte de Dios, de ánimo para seguir avanzando hacia aquellas cosas que tenían que conquistar. Pero esto es importante entenderlo, de que la fuerza viene de Dios. ¿Cuándo? Cuando invocamos su nombre. Cuando el pueblo de Israel avanzaba a medida de estos cánticos graduales que se les llama, ellos invocaban el nombre del Señor, recordaban sus promesas. Es lo que nosotros hacemos cuando nos congregamos, recordar las promesas de Dios. Y somos bendecidos y crece nuestra fe porque tenemos el deseo profundo de adorar a este nuestro Dios. Aquel que de alguna manera tiene propósito con nuestra vida. Es aquel que nos da la fuerza, es aquel que nosotros invocamos. Y de alguna manera quiero decirte que si tenés a Jesús, tenés la fuerza de lo alto.
porque Él es el autor y consumador de la vida, Jesús. Y si tenés a Jesús, tenés más que suficiente para comenzar algo nuevo. No importa lo que te haya sucedido, no importa lo que haya ocurrido en otros momentos. Dios quiere iniciar algo nuevo siempre con nosotros. Cada día. Y ya sé que hiciste esto mal o aquello, pero hoy podés renovar tu fuerza en el Señor. ¿Cuándo? Cuando le buscas con todo tu corazón. Porque Dios quiere hacer de vos una bendición, un instrumento de bendición. Y tener lo suficiente para comenzar algo nuevo hoy. Este salmo precioso dice que serás bienaventurado si andás en sus caminos. Qué privilegio, hermano, ser bienaventurado. Versículo 2 dice, te irá bien. ¿Viste cuando vos querés a alguien y tiene un examen o tiene que ir a trabajar en un nuevo trabajo y sentí ese deseo, te irá bien, lo estás bendiciendo. El Señor te dice, te irá bien lo que vas a emprender si me buscas en mis caminos. Versículo número 3 dice que tu hogar será bendecido. Versículo 4 dice, he aquí estará la bendición del Señor. Y eso es un privilegio que tenés en este tiempo de vida, esta herramienta en tus manos, de poder ser bendecido en el poder manifestador del Señor. Dios te quiere bendecir. Y la bendición del Padre proveedor es que Él es nuestro Dios. Él es un Dios que consuela, que fortalece, que anima, que bendice, que restaura. Ese es nuestro Dios, que nos llama para tener un encuentro personal, algo que necesitamos todos como seres humanos en esta vida. Ese encuentro que solamente el poder manifestador de Dios hace que entre en nosotros un cierto grado de fortaleza y de convicción y de propósito en nuestras vidas. Dios tiene preparado lo mejor para tu vida y para la mía. Por eso, hermanos, qué importante es saber y dejarnos guiar en esta vida que tenemos. Porque esta vida es la escuela del continuo aprendizaje. Para calificar y llevarnos al siguiente nivel espiritual, Dios, a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. A veces preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué aquello? O situaciones que no entendemos. Pero Dios permite que nos sucedan cosas para que nosotros de alguna manera podamos madurar, aprender, examinarnos y conocernos quiénes somos y lo vulnerables que somos. ¿Y cómo encontramos la fortaleza? Cuando buscamos a Dios. Viene la bendición a nuestra vida. ¿Amén? Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque podemos buscar esa restauración en ti. Gracias porque en ti está la fortaleza. Gracias porque tú tienes lo mejor para mí. La vida es una serie de decisiones. Permanentemente tomamos decisiones. En cada momento de la vida tomamos decisiones. Por eso, cómo pensamos es importante. ¿Cómo alimentás tu mente? ¿Cómo alimentás tu conocimiento en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios? Porque es ahí donde vas a venir la fortaleza en los momentos de prueba. ¿Cómo pensás? ¿Cómo son tus pensamientos? Qué importante es. Los pensamientos son lo que determinan nuestra manera de vivir. Porque en función a eso, de lo que creemos, es como nos movemos y cómo vamos a resplandecer. Porque podemos tener un ligero conocimiento de lo que es la Escritura, pero no una simple información, pero no una vivencia, que es lo que pide Santiago, de no ser solamente habladores, sino hacedores de la palabra del Señor. Hacedores de la palabra del Señor. Los pensamientos son los que determinan nuestra manera de vivir, aún nuestra felicidad. Porque en función de cómo vos enfoques la cosa, es como vas a vivir. O una vida miserable o una vida feliz. Pero si sos guiada por el Espíritu Santo de Dios, Dios tiene lo mejor, porque te irá bien, porque Dios te va a bendecir, porque Dios tiene preparado lo mejor para tu vida. Alguien dijo una vez, jamás permita que tu felicidad
esté en los pensamientos de los demás. O sea, los demás no tienen ni arte ni parte sobre lo que piensan de vos. Solamente vos determinás el grado de felicidad que querés tener en esta vida. ¿Y qué decisión vas a tomar? Cada uno es responsable de su propia madurez espiritual y de su propia decisión también a tomar en el futuro. Porque si otro toma la decisión por vos, tenés cuidado porque te puede gobernar la vida. Porque si lo haces, otros pueden controlar tu vida también. Y aún tus humores. Mirá lo que te estoy diciendo. Hace muchos años, me acuerdo que fui a entregar un trabajo a algún lugar y había un muchacho que era un encargado de obra en ese momento. Pero él tenía la costumbre de que tenía un carácter que cuando él le pasaba algo y estaba todo mal para él quería que todos se contaminaran y que todos tengan el mismo humor que él estaba padeciendo. Y me tocó enfrentarlo en ese momento, pero no hice caso, ni atiné siquiera a darle respuesta alguna, porque no valía la pena. ¿Sabes por qué no vale la pena? Porque nosotros somos dueños de tomar decisiones y no otro que tome la decisión por nosotros. Dios nos dio esa autoridad, ese grado de autoridad. Hermanos, Dios nos dio el poder de controlar la decisión que tomamos. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero somos nosotros los protagonistas de decidir hacia dónde vamos en nuestra vida. Por último, para compartir y no ser tan extenso, porque me gustaría seguir, pero porque da para mucho esto, me gustaría compartir en Habacuc capítulo 3, versículo 17, donde dice en este hermoso libro: aunque la higuera no florezca y en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Este es un hombre que escribe de alguna manera porque confía en Dios. Que a pesar de la escasez, a pesar de la situación en la cual él podía llegar a padecer, él confiaba en Dios. Y creer es confiar. Podemos ver a este hombre que su alegría no se basaba en las condiciones externas, sino en lo que él creía. Y yo te pregunto, ¿en qué crees hoy, hermano? ¿Crees en Dios? Gracias, Señor. Porque Él es tu fortaleza, Él es tu proveedor, Él es tu Señor y Salvador, Él es tu restaurador, Él es aquel que tiene promesas para tu vida. ¿Tiene propósito en tu vida, Dios? Siempre. Por eso, hermano, qué importante es buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Él está cercano en esta noche. Hoy está acá presente el Señor y te quiere bendecir. ¿Y cuántos de ustedes están dispuestos a buscar la bendición de Dios? A ver, ¿cuántas pocas manos? Bueno, ponete de pie, entonces vamos a orar en el nombre del Señor y vamos a darle gracias a Dios, porque su palabra nos bendice, nos anima y nos enseña un poquito. Hemos aprendido algo de lo que es la vida, el sentido de la vida. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Es como una neblina, dice el apóstol allí. Pero la promesa de Dios, ¿qué dice también para vos? Que serás bienaventurado, que te irá bien, que tu hogar será bendecido y que también tu casa será bendecida cuando estás en los caminos del Señor. Que Dios te bendiga y que te dé fortaleza. Y vamos a orar a Dios y vamos a pedirle esa fortaleza en este tiempo tanto que necesitamos. Hoy hay una lucha en el mundo, ¿cierto? Hay una sociedad convulsionada que carece de identidad. Pero nosotros tenemos el privilegio, la herramienta que Dios nos otorga por medio de su palabra, de quienes somos en Cristo, en el Señor, y las promesas que tenemos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, nos bendice, Señor. Gracias porque en ella encontramos respuesta y sentido para nuestras vidas, Señor. ¿Cómo no alabarte y bendecirte? ¿Cómo no darte gracias, Señor? Porque todo lo que tú tienes es lo mejor para nosotros.
Por eso, Señor, como pueblo, como hijos, Señor, te agradecemos en esta noche. Y mira los corazones de tus hijos. Mira cada necesidad, Señor. Y oramos, Señor, en el precioso nombre de Jesús, por cada uno de ellos, aún por los que nos miran por medio de los medios, Señor. Oramos para que tu bendición se derrame sobre su hogar, sobre su necesidad, sobre cada uno de ellos, Dios. Te alabamos en el bendito nombre del Señor. Amén.